Saludos, amigas y amigos. Aquí estamos en una nueva presentación y en esta ocasión vamos a hablar del contenido del curso sobre microcontroladores PIC. Si te interesa saber, si tienes interés por conocer cómo son las tripas de un microcontrolador, si te interesa conocer otro lenguaje de programación, el auténtico lenguaje máquina, el lenguaje ensamblador, si te interesa conocer también otras herramientas que te ayudan a poner a punto un programa, herramientas de depuración, pues estoy seguro que este es tu curso, ¿eh? Este curso de microcontroladores PIC está diseñado y tutorizado por MK Electrónica y organizado y dirigido por el Campus Tecnológico. Como es habitual en nuestros cursos, nos gusta decir que en estos cursos el alumno dispone de un correo interno que le permite comunicarse con su tutor y transmitirle pues las dudas o problemas que pudieran surgirle en el desarrollo del curso, ¿eh? Y entonces el tutor se pone en contacto directo con él a través de ese mismo correo interno y pues le ayudará a aclarar esas dudas que pudieran surgir. Así pues, no son cursos enlatados en los que te descargas el material y bueno, pues tú te las arreglas y tú te organizas y tú te buscas la vida, sino son cursos tutorizados. Bueno, pues en esta presentación está hecha a base de PowerPoint y pues vamos a ver un poco las características de este curso, repito, de microcontroladores PIC. Bueno, las características generales del curso, es un curso en el cual disponemos de más de 300 páginas de texto que queda en vuestra propiedad y en la cual, pues bueno, se explican todos los conceptos teóricos y prácticos de lo que es la arquitectura de un microcontrolador, las partes internas que tiene, cuál es su mecánica de funcionamiento, mecánica de trabajo, etcétera. Hay más de 1000 páginas con información técnica, bueno, por la información que facilita el fabricante. En este caso, este curso habla de microcontroladores PIC y, bueno, el fabricante es Microchip. Microchip tiene un montón de modelos de microcontroladores diferentes y te facilita la información técnica de todos ellos. Bueno, pues bien, en estas 1000 páginas con información técnica, pues vamos a encontrar, ya os digo, pues información sobre la arquitectura interna mejor dicho, del microcontrolador que vamos a usar en nuestro curso. También se proponen más de 40 ejemplos de programación y de programas de aplicación que te permiten, pues bueno, pues eso, explotar gran parte de los recursos internos que tiene el modelo de microcontrolador PIC que vamos a usar nosotros. Y este curso, bueno, como otros muchos del campus, se complementa con vídeos, en este caso, pues con más de 6 horas de vídeos en donde se refuerzan algunos conocimientos teóricos y se explica el desarrollo de las prácticas y sobre todo el resultado que se debe de obtener. La duración del curso es de 10 semanas. Es más que suficiente, como he comentado también con respecto a otros cursos. Este de microcontroladores PIC es un curso también muy veterano, pero de los más veteranos que tenemos en el campus. Y bueno, pues tenemos ya experiencia con él y se han hecho muchas ediciones de este curso y sabemos, nos consta que con 10 semanas es más que suficiente. En el curso, como os digo, se explica lo que es la arquitectura, la programación utilizando el lenguaje propio de los microcontroladores como es el ensamblador
y herramientas de desarrollo, diferentes formas de desarrollar o, de, mejor dicho, de poner a punto un programa. Hay otras herramientas que facilitan la localización de fallos en tu programa, etcétera. Eso sí, este curso se aconseja tener conocimientos de electrónica digital, porque al fin y al cabo un microcontrolador, el PIC o el que sea, en su interior está hecho a base de dispositivos digitales que se estudian en este curso, en el curso previo a este, mejor dicho, en el curso de electrónica digital. Entonces se recomienda, por eso se recomienda tener conocimientos, o bien los conocimientos que se dan en ese curso, o bien conocimientos equivalentes. Porque, como os decía, un microcontrolador pues no tiene, está hecho a base de dispositivos digitales, no tienen grandes novedades, pero todo aquello que se estudia en electrónica digital, como son las funciones lógicas, registros, unidad aritmético-lógica, memorias, etcétera, todo ello está implementado sobre un chip, y esto es un microcontrolador, así que por eso se recomienda tener conocimientos previos. Por lo demás, como siempre, estos cursos están dirigidos a todo tipo de público, aficionados o makers en general, y también, por supuesto, como no, a profesores o alumnos, en fin, al mundo de la enseñanza. El importe del curso es de 160 euros. Como siempre suelo decir, pues bueno, este tipo de cursos, mejor dicho, el precio en este tipo de vídeos, pues hemos puesto el precio que está a día de hoy, en el momento de hacer el vídeo. Entonces, bueno, puede verse sujeto a modificaciones. Sin más preámbulos, pues vamos a presentar cada uno de los temas, el contenido de cada uno de los temas de este curso. En el tema 1 vamos a hablar de la arquitectura general y, en primer lugar, trataremos de aclarar algunas ideas, porque en el mundo en este mundo de la tecnología, hoy en día hay mucha tendencia a utilizar palabras, eh, y a veces, pues la verdad, el significado de una cosa difiere del que nosotros creemos que es. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, la diferencia que hay entre lo que se entendería, pues, por lo que es, por ejemplo, un ordenador, un microordenador, un microcomputador, qué es un microprocesador, qué es un microcontrolador. Todas estas cosas son palabrejas que muchas veces las utilizamos de forma indistinta, pues bueno, la verdad es que hay una cierta diferencia. Así que vamos a empezar en esta arquitectura general, vamos a empezar, como os digo, aclarando ideas. Y luego hablaremos de tipos de memoria. Bueno, pues en electrónica digital, como os decía, es necesario, es aconsejable que tengáis conocimientos de ella, de electrónica digital, y ahí también se habla de memorias, y aquí, pues bueno, vamos a centrarnos un poquito más, vamos a hablar de diferentes tipos de memoria, memorias de datos, memorias de programa, diferentes tipos de memorias de programa, pues que si la memoria ROM, que si la memoria PROM, que si la EEPROM, que si la flash. ¿Por qué? Bueno, porque un microcontrolador integra, en su interior, integra diferentes tipos de memoria según el tipo de microcontrolador y para qué lo queramos. Vamos a hablar también de la arquitectura de los controladores o de los microcontroladores. Pensar en un microcontrolador como una especie de, bueno, una especie no, en un ordenador completo, con sus limitaciones, claro, con sus limitaciones, pero en un ordenador completo, porque en su interior, imaginaros un chip, un circuito integrado tan pequeño como esto que tenéis aquí, en su interior hay una unidad central de proceso. Quizás no sea un Pentium, por supuesto, pero sí es una unidad central de proceso capaz de ejecutar instrucciones, capaz de ejecutar un programa a mucha velocidad y capaz de hacer, pues bueno, una serie de cálculos, en fin, cualquier operación aritmético-lógica, etcétera. Además, aquí dentro no solamente está esa CPU, está también la memoria de datos, la memoria RAM, para que podáis guardar datos temporalmente y luego usarlos, volverlos a utilizar, modificarlos, en fin. También está, por supuesto, como no, la memoria de programa, la memoria flash. En su interior vais a grabar el programa y fijaros, en un pequeño circuito integrado tenéis todo, como os digo, todo el computador completo, con su CPU, su memoria y, como no, también los circuitos de interface a periféricos, entradas o salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas, según modelo, pues bueno, pues podrá haber más
o menos cosas aquí en su interior. Y fijaros entonces, como os digo, en un solo chip tenemos todo eso. En un chip muy barato, además. Un chip, pues, bueno, no voy a hablar de precios, porque los precios pueden estar modificándose constantemente, pero hay modelos de microcontroladores que están por debajo del euro. Entonces, imaginaros que vosotros, una vez que programáis a este chip sirve para resolver una tarea, es algo así como si tuvierais vuestro propio circuito integrado, como si lo hubierais diseñado vosotros. Tenéis en vuestras manos un circuito integrado al cual le habéis grabado un programa y este circuito integrado va a ejecutar ese programa y va a resolver ese automatismo o esa tarea para la cual le habéis programado. Bueno, pues esto es un poquito, en el tema 1 hablaremos de eso, las arquitecturas de los controladores y desde luego podéis intuir la importancia que esto puede tener de cara a resolver aplicaciones o de cara a proyectos en electrónica. Hablaremos también hay tendencia a confundir términos, hablaremos de lo que son simuladores, emuladores, depuradores, no es exactamente lo mismo, no es exactamente lo mismo. Y también hablaremos de equipos o aparatos que sirven para grabar. Evidentemente, nosotros utilizaremos un ordenador para escribir el programa y lo grabaremos mediante uno de estos aparatos, lo grabaremos sobre el microcontrolador. Las comparaciones son odiosas. Quizás al principio tengamos a confundir o tenemos tendencia a comparar a Arduino con los PIC. Arduino es otro tipo de microcontrolador y con él se trabaja de una forma concreta, de una forma determinada y de ahí no lo saquéis. Bueno, ahora vamos a ser un poco más genéricos y vamos a hablar también de microcontroladores, pero que le vamos a poder utilizar de múltiples formas, algunas de las cuales pues no se pueden hacer con un Arduino, pues sencillamente porque no está pensado el Arduino para ello. Pero si trabajamos con microcontroladores así, digamos, a pelo, de forma natural, con su lenguaje natural, pues nos brinda una serie de posibilidades que de otra manera no tendríamos. Bueno, en el tema 2 vamos a hablar del universo PIC. Los microcontroladores PIC, pues, son microcontroladores que han tenido o tienen mucho reconocimiento, mucha fama, se utilizan, nos han utilizado y se siguen utilizando muchísimo. Hombre, lo que tengo que decir es que no son ni los únicos ni los mejores microcontroladores del mercado probablemente, porque hay cantidad de fabricantes de circuitos integrados que fabrican ellos sus propios microcontroladores, pues estaríamos hablando, por ejemplo, Texas Instruments fabrica los suyos, Intel fabrica sus microcontroladores, SGS Thomson fabrica los suyos, es decir, hay fabricantes de circuitos integrados y la mayor parte de ellos fabrican sus propios microcontroladores. Hay tantos en el mercado que alguno hay que elegir, por eso nosotros, de momento, vamos a utilizar, hemos elegido los microcontroladores PIC de la clase, de la firma del fabricante Microchip, Arizona Microchip, y es uno de tantos, ni el único ni el mejor, pero repito, es que alguno hay que elegir. Y entonces, bueno, en primer lugar, esta familia, o mejor dicho, este fabricante lo hemos elegido porque en su página web tenéis absolutamente toda la información técnica en inglés de todos y cada uno de los modelos de microcontroladores que vende. Fabrican otras cosas también, Y entonces es bastante generoso. Microchip, hasta la fecha por lo menos, es bastante generoso a la hora de facilitarte información técnica y también a la hora de facilitarte herramientas o aplicaciones, herramientas software para trabajar con alguno de los productos que ellos fabrican. Entonces, son microcontroladores que son muy utilizados y esto es importante, están muy bien documentados. Hablaremos de lo que son las familias PIC. Microchip tiene montones de microcontroladores diferentes, con diferentes prestaciones, diferentes velocidades de trabajo, diferentes capacidades de cálculo, microcontroladores de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, tiene una gama muy amplia. Entonces, todos estos dispositivos se organizan en lo que se llaman familias, familias de microcontroladores. Y de esto vamos a hablar en el tema 2. Y de todos esos familias y de todos esos microcontroladores vamos a elegir uno por el mismo motivo, porque uno hay que elegir, que es el 16F886. No es que sea, repito, ni el único ni el mejor de los microcontroladores, pero es uno muy bueno para empezar, sobre todo en el mundo PIC, es fantástico. Es un microcontrolador bastante asequible, se encuentra con bastante facilidad, es muy potente,
Y bueno, pues lo vamos a estudiar a él. Insisto, es que algo hay que elegir para hacer las prácticas, pues bueno, con algo tenemos que empezar. Y vamos, pues bueno, pues estudiaremos cómo es su patillaje, cómo es su arquitectura. Yo os puedo adelantar que en el mundo de los microcontroladores, si conoces un microcontrolador en el mundo PIC concretamente, si, por ejemplo, si vamos a trabajar con este modelo, os puedo asegurar que todos los modelos dentro de la misma familia son muy parecidos en cuanto a su arquitectura, en cuanto a su forma de programar. Tendrán más o menos memoria de programa, tendrán más o menos memoria de datos, tendrán más o menos periféricos o circuitos de periféricos en su interior, pero la arquitectura y su forma de trabajar es muy similar dentro de la misma familia. Por aquí tenéis una gráfica, bueno, esta figura yo creo que es antigua ya, porque bueno, estas transparencias, como os decía hace un momento, este curso ya está muy rodado, está muy asegurado, es muy conocido, entonces lleva tiempo ya, ¿no? Entonces esta imagen, pues en su día, ahora probablemente esta gama quizás haya crecido. Aquí pues se representan las familias, la familia PIC 10, PIC 12, PIC 16, PIC 18, 24, hasta llegar aquí. Estos de azul son PICs de 8 bits, 16 bits los rojos, y la familia PIC 32, la más reciente, o de las más recientes, que es hablamos ya en 32 bits. Pues bueno, pues de todas estas familias, cada una de estas hay montones de modelos. Nosotros estamos en la familia PIC 16 y dentro de la familia PIC 16 pues hay un montón de dispositivos diferentes. La familia PIC 16 probablemente sea la más utilizada, probablemente. Claro que yo no conozco todo lo que hay en el mundo, ¿no? Eso es la impresión que yo tengo y hasta donde yo sé. Bueno, pues dentro de esta familia PIC 16 está el 886, que es el que vamos a utilizar por ese motivo, porque alguno hay que elegir. Y bueno, pues os decía que como son dentro de la familia PIC 16, como son micros de 8 bits, son microcontroladores de 8 bits, pues la verdad sea dicha que si te aprendes uno de estos, pues cualquiera miembro de esta misma familia o de este mismo grupo que tenemos aquí, de azul, dentro de la gama de microcontroladores de 18 bits, perdón, de 8 bits, hay muchas similitudes. Y entonces, aprendido uno, pues no cuesta nada no cuesta nada migrar hacia otro modelo de cualquiera de estas. Y por supuesto también cuesta un poco más, pero también puedes migrar con ciertas garantías a familias más grandes, más potentes. Así que es un buen modelo para empezar. Y bueno, esto es un curso de microcontroladores PIC para gente que no tiene conocimientos de microcontroladores. Y bueno, es un curso, o es un modelo, mejor dicho, bastante completo. Veremos lo que es su memoria RAM de datos, lo que es la memoria flash, donde guardamos los programas, y hablaremos también en el tema 2 de lo que son los registros especiales, que se les llama, abreviadamente se le llama SFR. Bueno, pues todo esto en el tema 2. En el tema 3 ya empezaremos a tocar bien el aspecto práctico, ya empezaremos a hacer cosas, empezaremos a hacer programitas muy sencillos, pero ya empezaremos a hacer. Y lo que sí aprenderemos, bueno, pues como tenéis aquí, algunas instrucciones básicas. Cualquier microcontrolador, mejor dicho, la CPU de cualquier microcontrolador, pues bueno, sabe ejecutar una serie de instrucciones. En este tema 3 vamos a ver unas poquitas, muy básicas, pero que las tienen prácticamente todos los microcontroladores. Y lo que sí vamos a hacer es trabajar en un lenguaje que se conoce como el lenguaje ensamblador, donde, hombre, es más espinoso. Si habéis trabajado, por ejemplo, con Arduino, por ponerlo de referencia, puede ser con cualquier otro, si habéis trabajado utilizando lenguajes gráficos o lenguajes de alto nivel, trabajar en ensamblador, como os digo, es bastante más espinoso, bastante más complicado y mucha gente se puede llevar las manos a la cabeza y decir, jolín, pero para hacer una multiplicación tengo que hacer todo esto. Bueno, pues sí, realmente es como lo hace, por ejemplo, un Arduino, pero en esta ocasión lo tienes que hacer tú. Esto, pues bueno, es tedioso quizás a la hora de programar. A mí me gusta muchísimo programar en ensamblador. Sí, es posible que resulte tedioso, pero lo que sí os puedo garantizar es que trabajando en el lenguaje ensamblador estáis trabajando en el auténtico lenguaje de la máquina, en el auténtico lenguaje del controlador. Y con el ensamblador podéis alcanzar cualquier registro, el último bit del último registro que tenga este microcontrolador. Con el ensamblador podéis alcanzarle, podéis llegar a él y podéis jugar y hacer cosas con él. Otros lenguajes de alto nivel, como el Arduino, no, te dejan hacer X cosas más o menos grandiosas,
pero hay cosas que están prohibidas, hay cosas que el propio sistema operativo, el propio sistema, por ejemplo, Arduino o quien sea, pues te limita y no puedes hacer ciertas tareas. Entonces, trabajando, como os digo, en el ensamblador, sí. Aquí tenéis una imagen que se resume un poquito. Vamos a imaginar que se trata de sumar dos números, y sumar 3 más 5 y restar 2. Pues en un lenguaje de alto nivel, como puede ser el de C, el lenguaje C, que emplea Arduino y otras muchas plataformas, esto es tan sencillo como poner R es igual a 3 más 5 menos 2. ¿No? Vale. El compilador, cada vez que vosotros dais a compilar para grabar el programa, lo que hace es obtener el código máquina, el código ejecutable. Realmente en la memoria flash, en la memoria de programa de tu microcontrolador, el que sea, realmente lo que grabas es esta secuencia de códigos binarios, se llama código máquina. Entonces, para llegar a este código máquina se puede utilizar un compilador o un lenguaje gráfico o todas estas cosas que hay por ahí, o se puede también utilizar el lenguaje que más se aproxima al ejecutable, al máquina, que es el lenguaje ensamblador. Donde aquí esta expresión tan simple, pues bueno, aquí ya es un poquito más tediosa, como os decía. Hay que cargar en algún registro de valor 3, luego utilizar la unidad aritmético-lógica para sumarle 5, utilizar esa misma unidad aritmético-lógica para restar 2, el resultado guardarlo en otro registro. Hay que hacer una secuencia que en el fondo equivale a lo mismo, pero realmente esta secuencia luego se va a traducir al mismo código binario, o muy parecido, que es, al final esto es lo que vale. ¿Cómo llegamos aquí? Utilizando o bien lenguajes de alto nivel o bien utilizando el ensamblador. Utilizar lenguajes de alto nivel supone programar de una manera más humana, de una manera más legible, una manera más, pues eso, más fácil de entender y de expresar, más intuitiva. ¿Trabajar en ensamblador? Pues no, ya es más complicado, ya no es tan legible, ya no es tan intuitivo, sin embargo, tiene una importancia brutal el hecho de que con el ensamblador, con las instrucciones apropiadas, puedas acceder al último bit del último registro del microcontrolador que tengas entre manos, cosa que con los lenguajes de alto nivel no siempre se puede. Y si se puede en un lenguaje de alto nivel es porque el lenguaje de alto nivel, de una forma u otra, a veces te permite bajarte al ensamblador. Es decir, tienes que bajarte al suelo, al raso, en ocasiones, porque si no se hace en ensamblador, hay ciertas tareas que no se pueden hacer. En los lenguajes de alto nivel hay cosas que no las pueden hacer directamente y eso sí, te pueden permitir que trabajes en ensamblador. Bueno, pues es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a utilizar un entorno de trabajo que se llama el MPLAB IDE. Este es un entorno de trabajo gratuito que te lo deja Microchip. Os decía antes que Microchip facilita muchas herramientas y facilita toda la información técnica del mundo, ¿verdad? Bueno, pues una de esas herramientas es un entorno de trabajo que se llama MPLAB, muy potente, que permite trabajar con todos los PIC de todas las familias que hay en Microchip. Nosotros lo vamos a utilizar para trabajar con nuestro microcontrolador de la familia PIC16. Pues bueno, si sabéis manejar el MPLAB con el PIC16, lo sabéis manejar con cualquier PIC de cualquier familia. Aprenderemos a crear un proyecto, cómo se crea un proyecto, y empezaremos y aprenderemos, que me diga, a ensamblar o compilar un programa. Ensamblar o compilar es el hecho de traducir esto que nosotros hemos escrito en nuestro ordenador, traducirlo al código binario, que es lo que hay que grabar, el ejecutable, el programa ejecutable que es lo que físicamente se graba en la memoria. En el tema número 4 ya estamos muy centrados ya en lo que son los PIC, concretamente los PIC16 de la familia PIC16, y aprenderemos cuáles son sus instrucciones en código máquina, sus instrucciones en ensamblador, modos de direccionamiento, cómo se forman las instrucciones, instrucciones inmediatas, directas, instrucciones de control, que te permiten saber, oye, pues ha habido llevada en tal operación, el resultado de esta operación ha sido 0 o igual a esto, o igual a... En fin, todo esto se llaman instrucciones de control, instrucciones orientadas al bit. Oye, que quiero activar no sé qué bit de no sé qué registro. Pues hay instrucciones que te van a permitir hacerlo. Y entonces el tema 4 tiene la importancia que tiene, por eso, porque vamos a ver cuáles son las instrucciones de verdad de nuestro microcontrolador y vamos a empezar a hacer programas ya con cierta entidad, de cierta envergadura. En el tema 5
ya vamos a hablar de las patitas de entrada o salida digital. En todos los microcontroladores las patillas de entrada o salida se organizan en lo que se llaman puertos. Se llama así, puertos de entrada o salida. Quizás en Arduino, pongo Arduino como referencia, que podría haber sido cualquier otra plataforma como Microbit o Raspberry Pi o no sé, hay muchas, ¿no? Pero la pongo Arduino como referencia porque en este curso, o sea, mejor dicho, en este campus, MK Electrónica, junto con el campus, pues han hecho algunos cursos dedicados a Arduino, entonces, bueno, pues ponerlo de referencia. Decía que aunque en Arduino vosotros, cuando estáis manejando las entradas o salidas, os limitáis a poner una instrucción, yo qué sé, pues digital write 0, poner un 0 la patita, a 0 la patita tal, o la entrada o salida no sé qué. Realmente, internamente, lo que tiene que hacer el Arduino es decir, bueno, la patita 8 corresponde al puerto B en su línea 3, eso lo hace él. Bueno, pues ahora lo tendréis que hacer vosotros. Y entonces vamos a ver cómo las patitas de entrada o salida se organizan en lo que se llaman puertos. Estos puertos o estas patitas son patitas físicas. El microcontrolador es un circuito integrado con sus patitas. Bueno, pues vamos a ver cómo es el patillaje. Y luego lo que sí es importante es que las patitas, mejor dicho, las puertas, los puertos de entrada o salida, se pueden configurar, son absolutamente configurables. Y se les puede configurar, y algunas patitas de esos puertos de entrada o salida tienen más formas de trabajo que las que uno se piensa. Solo es cuestión de configurarlos y de inicializarlos. Y eso vamos a tratar en el tema 5. Y esta es una cosa que, por ejemplo, en Arduino, en principio, cuando utilizamos los puertos de entrada o salida, decimos tú eres entrada y tú eres salida, y luego ya a las entradas las leemos y a las salidas escribimos. Bueno, pues esas mismas patitas quizás tengan otras opciones de trabajo, quizás tengan otras modalidades, otras configuraciones posibles, pero el Arduino no las contempla. Por ejemplo, en ese caso se puede dar, se da de hecho, que las patitas de entrada o salida del microcontrolador pueden tener diferentes configuraciones, pueden tener diferentes usos. Hace falta que luego el lenguaje que tú emplees te permita usar o utilizar esas diferentes configuraciones. En el ensamblador no hay ningún problema, tener la seguridad de que esto sí es posible. El tema 6 también ya está más enfocado ya a hablar de algunos periféricos en concreto, en periféricos que tienen cierta entidad, tienen cierta importancia, son periféricos de cierta envergadura que se utilizan en muchísimas aplicaciones. Vamos a hablar de los displays de 7 segmentos. Raro es una máquina que no tenga algunos displays numéricos donde veas, pues no sé, el precio de un producto, los cambios o las vueltas que ese producto te tiene que dar, o sea, que esa máquina te tiene que dar. Es raro ver máquinas que no tengan displays. Vamos a ver lo que son los displays de 7 segmentos y cómo se gestionan. También un periférico de salida interesante son las pantallas LCD, pantallas que te pueden visualizar, lo mismo te pueden visualizar textos, que te pueden visualizar números, símbolos. Son periféricos de salida muy interesantes, tanto los displays como las pantallas. Y también hablaremos en el tema 6 de otro periférico, en este caso de entrada, que son los teclados, los teclados. Como los teclados normalmente se organizan de una forma muy concreta. No hablamos de un pulsador, un teclado es un conjunto de teclas, de pulsadores, pero no hablamos de uno, o de dos, o de tres pulsadores, sino hablamos de varios pulsadores. Pues yo que sé, 16, 30 y tantos, un teclado de un PC pues tiene ciento y pico teclas. Bueno, y esas teclas o todos esos pulsadores tienen una forma muy concreta, muy característica de conectarse, que es una forma matricial. Entonces, en el tema 6, pues también está dedicado a hablar de los periféricos digitales, y uno de ellos, en este caso un periférico de entrada muy utilizado, son los teclados. Un teclado matricial. ¿Cómo se gestiona? Luego, el teclado puede tener más o menos teclas, pero si tú sabes cómo es la técnica para gestionar un teclado organizado matricialmente, lo mismo te da un teclado de 16 teclas que de 32. Y bueno, pues eso es un poquito lo que hablaremos en los temas 5 y 6. En el tema 7 vamos a hablar de lo que se conoce como circuitos auxiliares. Un microcontrolador no solo tiene entradas o salidas digitales, también tiene entradas analógicas y puede tener muchos dispositivos. Claro, en este curso no se trata de estudiar todos los dispositivos y todas las cosas que pueden tener todos los microcontroladores de todas las familias PIC.
¿eh? Pero sí los más elementales y sí los que suelen ser comunes en todos ellos, ¿eh? Circuitos auxiliares que los vas a encontrar, yo creo que en toda la gama de microcontroladores PIC, en toda la familia, en todas las familias de microcontroladores PIC. Luego otros, habrá modelos que tengan más cosas, otros quizás tengan menos, pero lo que vamos a hablar aquí en este tema 7 es común, lo tienen prácticamente yo creo que todos, ¿eh? En primer lugar, palabra de configuración, ¿eh? La palabra de configuración. Pensar Pensar que un microcontrolador tiene que ser un circuito integrado, que tiene que ser muy flexible y tiene que tener muchas posibilidades, ¿eh? Porque ese microcontrolador lo mismo lo podemos utilizar para automatizar un sencillo automatismo, que, pues no sé, pues el ratón que utilizamos con nuestro ordenador, o bien ese microcontrolador a lo mejor está controlando un determinado proceso industrial, o a lo mejor ese microcontrolador está, pues no sé, pues quizás trabajando ahí en el monte, ahí perdido, controlando, pues no sé, un sistema de sintonía o un sistema de antenas, o no sé, lo que se os ocurra. Entonces, os podéis encontrar que los microcontroladores se utilizan en múltiples sitios diferentes. ¿Mm? Y entonces hay que darle flexibilidad. Ese microcontrolador lo fabrican para que contemple muchas posibilidades y esas posibilidades o esas configuraciones se establecen mediante lo que se conoce precisamente pues, como palabra de configuración. En esta palabra de configuración tú dices cosas o puedes establecer cosas tales como tipo de oscilador de reloj con el que vas a trabajar, a qué frecuencia. Puedes establecer si el microcontrolador, la memoria del programa va a estar encriptada, la vais a proteger o no. Y de esta manera, si alguien os roba ese microcontrolador y lo trata de leer, pues no se va a enterar de qué va el asunto. En esa palabra de configuración podéis determinar, pues ya os digo, si queréis trabajar a bajo consumo, si queréis, muchas de las cosas con las cuales, pues eso, configuráis cómo queréis que trabaje ese micro. Esto, claro, en otras plataformas, por ejemplo, en Arduino Uno, pues no se me ocurre cómo cambiar la configuración. En Arduino Uno ese microcontrolador tiene ya una configuración predeterminada y de ahí no lo vais a sacar. Y si lo sacáis, pues entonces ya dejará de funcionar como Arduino Uno. O quizás haga otras cosas, pero ya no aquello para lo que fue diseñado. Bueno, pues aquí sí, en la realidad todos los microcontroladores tienen lo que llaman una palabra de configuración que tú la puedes programar o la puedes ajustar a tus necesidades según la aplicación a la que va dirigido ese microcontrolador. En unos casos habrá una configuración porque el microcontrolador va a automatizar, pues no sé, el ratón que os decía antes. Y en otras ocasiones, pues a lo mejor en lugar de un ratón vamos a controlar pues un teclado, pues el teclado del ordenador. Ahí dentro también hay un microcontrolador. Y en otras ocasiones, quizás, pues eso, lo que os decía, pues, no sé, un dispositivo que está por ahí en el monte controlando un proceso y que está ahí alimentándose con baterías y que eso tiene unas necesidades o unos requerimientos concretos. Y entonces hay que configurarlo para que se contemplen esos requerimientos. En fin, hay muchas cosas que se pueden establecer desde la palabra de configuración. Y todos los microcontroladores de la familia microchip, todos de todas las familias, tienen palabras de configuración, con más o menos opciones, pero las tienen. Por ejemplo, también vamos a estudiar como circuito auxiliar el módulo oscilador. Los osciladores de un microcontrolador, como este que vamos a utilizar nosotros, pues pueden tener muchas opciones de trabajo. Podemos configurar el oscilador para que trabaje con un cristal de cuarzo externo. Le podemos configurar al oscilador para que utilice una frecuencia de, no sé, la que sea, que trabaje a máxima velocidad, que trabaje a mínima o una velocidad muy lenta. Todo eso se lo podemos decir. Porque no siempre nos interesa que un microcontrolador trabaje a la máxima velocidad, por mucho que nos guste. ¿eh? Yo quiero que trabaje a toda pastilla. Pues quizás a veces no conviene, porque la velocidad y el consumo están muy reñidos. Y cuando yo a un microcontrolador le estoy diciendo que trabaje a máxima velocidad, ya eso lleva implícito que va a consumir bastante energía. Y a lo mejor ese microcontrolador va a estar metido aquí en este ratón, donde yo lo que quiero es que las pilas me duren mucho. Y no me importa que sea muy rápido, si total el lento soy yo moviendo al ratón. Entonces quizás aquí pues al microcontrolador me interesa configurarle pues para que consuma poco. Todos los microcontroladores tienen lo que se llama un watchdog, un supervisor o un perrito guardián, le suele llamar perro guardián.
WDT. Bueno, pues en ocasiones el microcontrolador, si se bloquea, este guardián, este supervisor, se da cuenta de que el micro se ha bloqueado y te pega un reset y el micro reacciona y se reinicia. Es solito, sin intervención humana. Imaginaros eso, pues una aplicación de un microcontrolador que está ahí en el monte, pues no sé, controlando lo que sea, ¿eh? Y pues por el motivo que sea, por una interferencia, una tormenta o lo que sea, el equipo se bloquea, ¿eh? El microcontrolador se bloquea y el programa que tiene que ejecutar pues está detenido, está bloqueado. Bueno, pues este supervisor, este perrito guardián, conseguiría reiniciar todo el sistema sin que tenga que ir una persona corriendo a subir al monte ahí a darle al botón de reset. En fin, estos tipos de cosas pues los tiene el microcontrolador. Y los tiene el Arduino, que conste. Lo que pasa es que probablemente nunca os hayan hablado de ello. Probablemente eso esté ahí ajustado y esté programado de la forma más óptima, supongo, pero tú como usuario ya no lo vas a poder tocar. Todos los microcontroladores tienen un modo de trabajo que se llama modo sleep, modo sueño, modo de bajo consumo, que, pues bueno, pues cuando el microcontrolador hay momentos en los que a lo mejor no tiene que hacer nada, porque tiene que esperar a que ocurra algo, oye, entonces, ¿por qué no le ponemos a descansar? Y que el consumo se reduzca enormemente. Hablamos hay microcontroladores que pueden llegar a consumir, en el modo de sleep, pueden llegar a consumir del orden de nanoamperios, 1000 millonésimas de amperio. ¿eh? En el modo run, en el modo de ejecución, a lo mejor trabajan consumen miliamperios, pero en el modo sleep, le ponemos a dormir y el consumo se reduce drásticamente. Por ejemplo, imaginaros un mando a distancia. Esto que tengo aquí, pues bueno, es un teléfono, pero imaginaros que es un mando a distancia del televisor. ¿Cada cuánto tiempo, a no ser que seáis unos fanáticos del zapping, cada cuánto tiempo estáis pulsando? Pues normalmente elegís un canal, un volumen y un lo que sé, y ahí lo dejáis. No estáis constantemente dale que te pego. Bueno, pues el microcontrolador que hay aquí dentro está en descanso el mayor tiempo posible. Y solamente se despierta, por ejemplo, cuando detecta que habéis pulsado una tecla. Cuando habéis pulsado una tecla se despierta y transmite el código a través de la luz infrarroja, transmite el código que tenga que transmitir y otra vez a dormir. ¿Hasta cuándo? Hasta la siguiente pulsación. Pero nosotros no estamos constantemente pulsando. Bueno, pues mientras tanto, él está dormido. Y al estar dormido, estamos ahorrando enormemente la energía, la pila. Entonces, todos los microcontroladores tienen esta forma de trabajo. Y luego, bueno, pues tiene una serie por ejemplo, el reinicio. El reinicio del microcontrolador, el reset famoso. Pues hay diferentes formas de reinicializar un microcontrolador. Seguramente que manejando Arduino, pues a lo mejor la única que conocéis es la del pulsador, el reset, el pulsadorcito de reset. Pero se puede configurar para utilizar, por ejemplo, un reset si falla la tensión de alimentación, o cuando la tensión de alimentación cae por debajo de un determinado valor, o cuando un oscilador determinado detecta que hay un cambio de frecuencia. Es decir, hay diferentes posibilidades de provocar el reinicio, el reset del microcontrolador. Nosotros el que estamos acostumbrados es normalmente el que se llama Master Clear, que es la patita reset, por la cual metemos un nivel lógico físico de verdad y producimos el reset. Pero hay otras formas, por ejemplo, ya os digo, cuando un temporizador termine de hacer no sé qué, cuando el propio Watchdog, cuando termina o considera oportuno, resetea al inicio, cuando se detecta, ya os digo, una caída de tensión, hay diferentes formas de generar un reinicio. Bueno, pues todas estas cosas son circuitos auxiliares que suelen tener todos los microcontroladores y que trabajando en ensamblador, como proponemos en este curso, vas a poder utilizar y vas a poder configurar a tu medida. Vas a poder hacerlo como mejor te venga. En el tema 8 vamos a profundizar un poquito sobre la memoria flash y también vamos a hablar de interrupciones. La memoria flash, esta memoria normalmente es la memoria utilizada para guardar un programa. Claro, la memoria flash tiene la ventaja de que cada vez que apagáis el microcontrolador, cada vez que le quitáis la tensión de alimentación, el programa sigue estando ahí dentro, claro, porque si no, vaya gracia. La memoria flash sirve para mantener información constante.
pero la puedes modificar. Es decir, todo el mundo sabe que cuando en Arduino, por ejemplo, insisto, estoy poniendo de referencia a Arduino porque corresponde a otros cursos de este mismo campus, pero todo el mundo sabe que cuando yo grabo un programa en Arduino, lo pruebo y si me aburro o cuando quiera le puedo meter otro programa diferente. En todos los casos, los programas se almacenan en una memoria que se conoce como memoria flash. Memoria flash. Pero todos los microcontroladores, o la mayoría, tienen otra memoria que se llama EEPROM, que también sirve para guardar cosas, pero en lugar de programa se utiliza más para guardar datos. Y la EEPROM, al igual que la flash, pues tiene esa ventaja de que no es volátil, guardáis ahí una cosa y esa información permanece, pero la podéis modificar. Bueno, pues en el mundo PIC, las memorias no volátiles son de dos tipos, EEPROM y flash. La flash está más bien pensada para guardar programas, aunque también se pueden guardar datos, y la EEPROM sí, la EEPROM está pensada solo, única y exclusivamente para guardar datos. Datos no volátiles, aunque tú sí los puedas modificar cuando te apetezca. En este tema 8 también hablaremos de lo que son las interrupciones y, cómo el microcontrolador es capaz de cancelar el trabajo que tiene entre manos en ese momento, pero porque tiene que ir a atender y tiene que ir a hacer o a ejecutar otro trabajo que en un momento determinado pues es más importante, más urgente, hay que terminarlo antes. Entonces, esto es lo que se conoce como interrupciones. Interrumpir no es que el microcontrolador se para, no. Interrumpir es que el microcontrolador está ejecutando un programa y en un momento determinado pues tiene que abandonar esta ejecución porque tiene que hacer otra cosa, otro trabajo. Y cuando termine de hacer este nuevo trabajo, el microcontrolador reanuda el programa que estaba ejecutando inicialmente. Esa es la idea de las interrupciones. Se utiliza mucho para detectar situaciones. El microcontrolador puede estar haciendo una cosa y cuando por determinada patilla que tú estableces, que tú configuras, le llega una determinada señal, o bien un nivel lógico 1, o bien un nivel lógico 0, eso también tú lo configuras. Bueno, pues estás diciendo, oye, cuando te llegue esta señal, deja lo que estás haciendo y atiende y haces esta otra cosa. Y cuando termines de hacer esta otra cosa, reanudas el trabajo allá donde lo dejaste. Bueno, pues todo esto implica utilizar una serie de registros internos, configurarlos. También en este tema 8 vamos a ver cómo es la secuencia para leer o escribir directamente sobre la memoria EEPROM o sobre la memoria flash. En fin, es un tema pues, que explica algunos de los recursos que tienen la mayor parte de los microcontroladores actuales. Y así llegamos al último tema, al tema 9, dedicado a los temporizadores, también conocidos como timers. Fijaros que son 9 temas los que tiene este curso. Es un curso que tiene una duración de 10 semanas, así que el tiempo es más que suficiente. Tenéis algo más de una semana para cada tema. Yo creo que, y por la experiencia que tenemos de ediciones anteriores, pues este curso pues, tiene tiempo de sobra, hay tiempo de sobra para finalizarlo dentro del plazo. Bueno, pues a lo que íbamos. En el tema 9 vamos a hablar de los temporizadores. Los temporizadores también es otro clásico, es un circuito clásico, es una electrónica clásica que está integrada. Todo esto que estoy hablando está integrado dentro de esa pastillita, dentro de ese chip. Bueno, pues ya lo dicho, los temporizadores sirven para hacer temporizaciones, para medir el tiempo. Y alguno dirá, bueno, pues en Arduino es muy sencillo medir el tiempo, porque pongo la instrucción de delay o pongo alguna otra que hay por ahí para medir el tiempo y hago temporizaciones o mido efectivamente el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, el Arduino, por supuesto, el microcontrolador del Arduino, por supuesto que en su interior integra timers. Lo que pasa es que esos timers ya están configurados para trabajar según las especificaciones propias del Arduino. Y no lo puedes modificar. Bueno, quizás sí puedas modificarlo, pero en principio creo que no debieras, porque a lo mejor tocas algo y luego hay otras cosas de Arduino que no funcionan. Aquí sí, aquí te vas a tener el control absoluto, tú eres el que decides. Entonces hay una serie de registros con los cuales puedes configurar los diferentes modos de trabajo de los timers, de los temporizadores. En el caso del modelo de PIC que vamos a utilizar nosotros, el 16F886, hay 3 temporizadores, timer 0, timer 1, timer 2, con diferentes prestaciones cada uno de ellos. Pero los temporizadores
aunque se les llama temporizadores, realmente también pueden contar impulsos que le llegan desde el exterior. Entonces, podemos usar alguna patita de nuestro microcontrolador a través de la cual van a llegar impulsos y nuestro timer va a ir contando pulsos. Un temporizador puede actuar como un contador. Y esos pulsos externos pues pueden ser activos por flanco ascendente, por flanco descendente, puede provocar interrupciones, es decir, cuando un timer termina de hacer la temporización que le hayamos encargado, pues bueno, entonces va a interrumpir. Pero mientras tanto, el microcontrolador ha estado haciendo su trabajo y paralelamente el timer el suyo. Yo le configuro un timer para que haga una temporización de 500 milisegundos y el temporizador por su cuenta va a ir haciendo los 500 milisegundos y el microcontrolador por su cuenta va a seguir ejecutando su programa. Y cuando aquí terminemos de contar ese tiempo, entonces provocamos una interrupción, avisamos al microcontrolador, le decimos, oye, que ya he terminado de hacer mi temporización. Y todas estas cosas son posibles. No es lo mismo que utilizar la función delay del Arduino, en la cual le decimos temporiza 500 milisegundos y el Arduino está así de brazos cruzados esperando a terminar esos 500 milisegundos. Con esto no. Aquí sí, bueno, el Arduino tendrá otros recursos también, ojo, pero quiero deciros que lo que yo os estoy hablando no, yo estoy hablando de la posibilidad de que el timer vaya por un lado y la ejecución del programa vaya por otro. Y ambas cosas se estén haciendo al mismo tiempo. Y cuando el timer termina de hacer esa temporización que le hemos encargado, pues le avisa al microcontrolador y dice, oye, que ya he terminado y ahora pues bueno, tú sigue con lo que tengas que hacer o mándame otra cosa, no sé, lo que sea. Bueno, pues estos son los temporizadores. Y todos, como digo, todos los microcontroladores actuales tienen uno o más microcontroladores. En el caso de nuestro modelo hay tres. Habrá modelos que solo tengan uno y otros modelos pues tengan cinco. En fin, ya os he dicho que dentro del mundo de microchip, los PIC son una familia, bueno, son varias familias y cada una de ellas muy numerosa. Entonces, hay modelos que tienen, como os digo, uno, otros tienen tres, otros tienen cinco, otros tendrán un montón de ellos. Y esto es un poco el contenido del área de teoría de nuestro curso de microcontroladores PIC. Son 9 temas y aquí pues hemos desgranado un poquito de las cosas que vamos a tocar en cada uno de esos temas. Luego, esto no acaba aquí. Ya os digo que el mundo de los microcontroladores es inmenso. Obviamente no podemos hacer un curso tratando de estudiar todos los miembros de todas las familias, en este caso de microchip, del fabricante de microchip, pero es que hay más fabricantes. Bueno, pues algún fabricante hay que elegir, nosotros hemos elegido microchip. Alguna familia hay que elegir, nosotros hemos elegido la familia PIC16. Y dentro de esa familia, algún modelo hay que elegir, que es el modelo PIC16F886. Pero la idea del curso es crear las bases suficientes, los conocimientos suficientes para que en el día de mañana, si tenéis que trabajar con otro microcontrolador o con otro modelo o con otra familia, por lo menos sepáis qué es lo que tenéis entre manos, que sepáis lo que es un timer, que sepáis lo que es un watchdog, que sepáis lo que son interrupciones y cómo se manejan. Quizás en otra familia o en otro modelo el manejo sea distinto, pero por lo menos sabéis lo que es una interrupción, sabéis lo que es un watchdog, como os digo, en fin, sabéis lo que son las interrupciones, los flancos ascendentes, descendentes, sabéis cómo son las patitas de entrada o salida, y bueno, pues luego ya cada uno tendrá que centrarse en el fabricante, familia y modelo en concreto que tenga entre manos. Nosotros aquí pretendemos dar la idea, como os digo, la idea básica, sentar las bases para que luego podáis seguir progresando por vuestra cuenta. Bueno, llega el momento de comentar el tema de las prácticas. Ya sabéis que los cursos diseñados y tutorizados por MK Electrónica en estos cursos le damos una especial importancia al aspecto práctico. No concebimos la tecnología bien sea la electrónica o, los microcontroladores o el Arduino o lo que sea, no lo concebimos sin tener posibilidad, sin tener que practicar con todo ello.
Supongo que esto no es solamente exclusivo de la electrónica, supongo que cualquier otro área o cualquier otra profesión es similar. O sea, una cosa es los conocimientos teóricos y luego otra cosa es tener la posibilidad de llevarlos a la práctica. Claro, esto de llevar las cosas a la práctica pues tiene un coste, porque normalmente siempre o necesitas componentes, necesitas accesorios, o necesitas equipos, necesitas instrumentos, y bueno, pues lógicamente pues esto tiene un coste añadido, aparte de lo que es en sí la formación, pues bueno, resolver el aspecto práctico, pues eso, pues tiene un coste. ¿Cómo vamos a hacer las prácticas sobre microcontroladores PIC? ¿Cómo vamos a hacer las prácticas que proponemos en este curso? Bueno, pues supongo que herramientas en el mercado habrá muchas, ¿eh? Y yo no puedo decir que esta que os proponemos, el USB PIC School, sea la única ni la mejor. Probablemente haya cosas parecidas o incluso más potentes, seguramente, ¿eh? Pero bueno, esta es nuestra herramienta, está diseñada en MK Electrónica y fabricada y comercializada por MK Electrónica y, lógicamente, es la herramienta que nosotros hemos usado para hacer todas nuestras prácticas. Se llama, como os digo, USB PIC School. Admite dispositivos PIC de 8 patitas, 18 patitas, 28, 40 patillas. Bien de las familias PIC 12, PIC 16 y PIC 18, alimentados a 5 voltios. Entonces, bueno, pues este equipo sirve para trabajar con un buen número de microcontroladores diferentes. Tiene capacidad de grabación, es decir, hay que grabar el PIC. Bien, pues este circuito o este equipo lo graba. Y además, atención, tiene una cosa muy importante que tiene las posibilidades de depuración en tiempo real. ¿Qué es depurar? Pues depurar es poner a punto un programa. A punto un programa. Los que habéis hecho cursos de programación, sobre todo, por ejemplo, de Arduino, o robótica, cosas de estas, sabéis que un programa tiene la mala costumbre de no funcionar a la primera nunca. Siempre tiene algún fallo. Y siempre los dejamos ahí, invertimos mucho tiempo en localizar el fallo de un programa. Y en el caso de Arduino, por ejemplo, es prueba y error. Quito, cambio, pongo. Lo grabo. Concho, sigue sin funcionar. Vuelvo a quitar, cambio, muevo, modifico, vuelvo a grabar, sigue sin funcionar. Y así hasta que prueba, error, prueba, error, prueba, error, el programa termina funcionando. Es que Arduino no nos ofrece más posibilidades. Esta herramienta USB PIC School sí, también es mucho más cara, pero tiene otras prestaciones, tiene otras posibilidades. Y una de ellas es la de depurar. Imaginaros un programa con un montón de instrucciones y el programa no funciona. Vamos a localizar dónde está el fallo. Esta máquina o este aparato, este laboratorio, nos permite ejecutar un programa paso a paso. Es decir, oye, ejecuta esta instrucción y quieto ahí, quieto parado. Ejecuta la siguiente y quieto parado. Ejecuta la siguiente, luego la siguiente, y así vas ejecutando poco a poco, instrucción a instrucción, hasta que localizas en qué lugar falla la instrucción. O en qué momento la instrucción que tú esperabas iba a hacer no sé qué, pues resulta que no lo hace como tú esperabas. Normalmente es culpa tuya, no echemos la culpa al microcontrolador. Cuando un programa no funciona, la culpa es nuestra. Siempre. Bueno, pues el problema está en buscar dónde está ese fallo. Dónde está la instrucción que no hace o no funciona como tú esperabas que funcionara. Y esto se llama ejecutar paso a paso. También hay más herramientas, por ejemplo, poner puntos de ruptura, decir a la máquina, al aparato, oye, ejecuta desde aquí hasta aquí. Ejecuta todas estas instrucciones, yo que sé, 10 instrucciones o 10.000. Desde aquí hasta aquí. Cuando llegues aquí te paras, porque quiero ver el resultado que has producido a la hora de ejecutar todas esas instrucciones. Esto se llaman breakpoints o puntos de ruptura. Y no solo esto, sino que es que además tú también le puedes decir, oye, bueno, yo creo que ya te he puesto a punto, pues ahora ejecuta todo en tiempo real. Pues ya está, rumbo. Y además, al mismo tiempo que puedes tener estas opciones de ejecución, tienes opciones de visualizar, modificar cualquiera de los registros internos, cualquier posición de memoria. Tienes opción, o sea, tú no solamente ejecutas, sino que puedes ver el resultado de esa ejecución. Si tú dices, hombre, yo le he mandado sumar, tú puedes ver en algún sitio dónde ha quedado el resultado de esa suma. Yo le he mandado que se active no sé qué patita,
tú en el laboratorio, esa patita la habrás conectado, pues yo que sé, a un LED y podrás ver si ese LED se enciende. E incluso podrás hacerlo tú manualmente, tú desde el entorno de trabajo, desde el IDE, ¿eh? Desde el MP La Vide, que es la herramienta que vamos a usar, tú le puedes decir, oye, activa la patita 6 del puerto 3, del puerto C. Y el equipo activará la patita 6 del puerto C. Y si en esa patita 6 del puerto C tú has conectado un LED, lo verás activarse. O lee el estado de la puerta de la línea de entrada número 2 de la puerta B. Pues lo mismo, tú puedes desde el entorno de trabajo le dices, oye, a ver cómo está esta línea, y te lo van a decir, esta línea está no sé qué. Entonces, claro, por eso mi programa no funciona, porque es que esta línea nunca se pone a nivel 1. Es que hay un fallo en el hardware, porque algo he conectado mal. Todas estas cosas se llaman en general herramientas de depuración. Y este equipo pues tiene una herramienta de depuración bastante buena. No es ni la única ni la mejor. Hay herramientas de depuración, hay máquinas de depuración, sistemas de desarrollo que cuestan decenas, bueno, decenas no, pero miles de euros sí. Puede haber sistemas muy complejos y muy caros. Y este, pues lo que tiene es bastante potente, bastante interesante y desde luego te ayuda muchísimo. Y sobre todo además ayuda mucho a aprender. Porque eso de que tú tengas un programa escrito en ensamblador, repito, o en cualquier otro lenguaje, en principio esto también podría depurar en C, pero bueno, nosotros en este curso vamos a usar el ensamblador. Bueno, pues imagínate lo que os digo, imagínate un programa con un montón de instrucciones y que tú vas a ir ejecutando una tras otra al tiempo que vas viendo los resultados que esa instrucción que acabas de ejecutar, el resultado que produce. Primero averiguas que las cosas van como tú esperabas que fueran, pero es que estás aprendiendo exactamente cómo funciona esa instrucción. La verdad es que es muy didáctico, es muy interesante y desde luego es una herramienta que a nivel profesional, cuando una empresa se dedica a hacer proyectos de microelectrónica y tal, hombre, eso de la prueba de ensayo, fallo, error, y continuo, y bueno, prueba y error, pues hombre, no es una cosa eh, muy digna. Normalmente las empresas que se dedican al desarrollo de aplicaciones basadas en microcontrolador, pues tienen herramientas más profesionales. Se llaman así, en términos generales se llaman depuradores, emuladores, en general sistemas de desarrollo. Hay diferencias entre unos y otros, pero bueno, en principio la idea es muy parecida. Y esto nos lo facilita el USB Pick School. Además, el USB Pick School integra pues, unos cuantos periféricos. Tiene en el mismo equipo, pues hay una pantalla LCD, hay un teclado, hay interruptores, hay pulsadores, hay LEDs, hay un puerto serie, hay un reloj en tiempo real. Luego lo vamos a ver enseguida en realidad. Tenemos una board para poder montar nuestros circuitos, es decir, integra unas cuantas cosas que te facilitan la puesta a punto de tu proyecto. El precio actual a día de hoy es de 160 euros. Fíjate que es una herramienta pues, un tanto cara, pero consideramos que tiene unas prestaciones que las valen. Y bueno, lo único que, como ya sabemos, que esto supone un coste añadido y es un sacrificio y es un gasto, pues eso, importante, no podemos hacer grandes descuentos, pero al que esté matriculado en el curso le podemos hacer un 10% de descuento, o sea, quitarle 16 euros. La única condición es esa, que esté matriculado en el curso, entonces cuando quiere comprar el equipo, lo compra y nos indica, oye, que estoy matriculado en el curso, se verifica y inmediatamente pues se le aplica el descuento. Ocurre que si el pago lo hace mediante tarjeta o se hace mediante tarjeta de crédito, el sistema de cobros de tarjeta no permite descuentos. Es decir, el sistema de cobro no sabe si estás o no matriculado, eso lo tenemos que hacer nosotros. En fin, entonces cuando pagas por tarjeta te cobra el importe íntegro, pero luego nosotros devolvemos en esa misma tarjeta ese descuento. Si pagas por transferencia, lo único que hay que hacer es esperar a que desde MK te confirmemos, oye, venga, sí, es verdad, estás matriculado, el precio final es este. Y entonces hacer la transferencia por ese importe.
Bueno, pues es lo poco que podemos hacer, ¿eh? Todas estas cosas, estos componentes, estos materiales en electrónica, pues tienen un precio. Además, precisamente ahora no estamos pasando por los mejores momentos en cuanto a que la distribución de componentes en electrónica está siendo difícil. Seguramente habéis oído hablar pues, de que hay dificultades para obtener chips y demás. Entonces, el precio pues no podemos hacer grandes cosas. Bueno, voy a dejarme de rollos y vamos a presentar los materiales. Bueno, los materiales, vamos a presentar este equipo así un poquito más de cerca. Bueno, aquí está. Se presenta en un maletín, como otros equipos que hemos visto en otros vídeos, un maletín pues, por facilitar el transporte y el almacenamiento. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, el equipo necesita una tensión de alimentación desde un alimentador cualquiera de pared. Cualquier tensión entre 9 y 15 voltios la podéis enchufar por aquí y listo. Esto que tenéis aquí, este área que tenéis aquí, es donde va alojado el microcontrolador con el cual vais a trabajar. Podéis trabajar con microcontroladores de 8 patitas, son pequeñitos, con pocas líneas de entrada o salida, pero muy baratos. 18 patitas, más patitas ya de entrada o salida, 28 y hasta 40. De serie viene con un PIC 16F886 que tiene 28 patitas. Tiene diferentes opciones de oscilador, puede trabajar con osciladores internos, con osciladores externos a base de cristal de cuarzo o a base de RCRC, en fin. Todo esto que tenemos aquí es lo que se conoce como el circuito de grabación y depuración. Según este conmutador, el microcontrolador está en el modo de depuración y entonces conectáis con el entorno IDE, con el MPLAB IDE, a través del puerto USB, desde aquí, y desde el PC estaréis gobernando totalmente todas y cada una de las posibilidades, todos y cada uno de los bits de todos y cada uno de los registros internos de este chip. Si lo ponéis en la posición run, pues entonces el programa que hayáis grabado pues se ejecuta sin más, en la posición de programación o en la posición run. Luego también hay un conector RJ que permite gobernar o controlar el equipo desde otros equipos más potentes que se compran por separado, pero que ofrecen más posibilidades. Son los emuladores o los depuradores ICD que le llaman, que tiene la propia Microchip. Microchip también fabrica sus herramientas, lógicamente. Entonces, esta es una puerta abierta que hemos dejado para que esas herramientas externas que fabrica Microchip lo podéis enchufar aquí y podéis hacer lo mismo, depurar, ejecutar, grabar, pero con herramientas más potentes. Aquí tenemos una colección de interruptores y pulsadores como periféricos de entrada, como señales periféricos digitales de entrada, lo más barato, lo más económico, pero como siempre suelo decir, es decir, si yo programo un PIC y le enseño, o mejor dicho, le programo para que sea capaz de leer el estado de un interruptor o el estado de un pulsador, pues de la misma manera que leo una entrada digital de este tipo, pulsador o tal, puedo leer cualquier otra entrada. Eso es lo importante. Como dispositivos de salida digitales tenemos unos LEDs, lo más simple. 8 LEDs. Si yo consigo encender un LED o apagar un LED cuando corresponda, pues entonces podré activar o podré usar otro tipo de periféricos más complejos, quizás. Lo importante es saber cómo leer una entrada, cómo actuar sobre una salida. Luego ya tenemos periféricos un poquito más complejos. Por ejemplo, tenemos aquí dos displays numéricos, dos displays de 7 segmentos que nos ayudan a pues, entender lo que se llama el barrido de unos displays, en fin. La decodificación de BCD a 7 segmentos nos permitirá hacer una serie de prácticas muy interesantes para manejar uno, dos o más displays. Vamos, quien maneja uno, quien maneja dos, maneja los que hagan falta. Como periférico de salida también hay una pantalla LCD, una pantalla que puede representar valores numéricos o alfabéticos y también signos y algún que otro carácter gráfico. Como periférico de entrada también hay un teclado hexadecimal de 16 teclas. Lo importante es que
en los ejemplos que proponemos enseñamos a manejar, a gestionar un teclado matricial. Que luego tenga más o menos filas, más o menos columnas, bueno, pues eso ya dependerá del modelo que tengáis, pero tenemos uno de 16 que como botón de muestra es más que suficiente. También hay un pequeño generador lógico que nos genera señales digitales de 1 hercio, 10 hercios, 100 hercios y 1 kilohercio. Es señales digitales. Y estas señales se pueden utilizar para conectarlas al microcontrolador y el microcontrolador, por ejemplo, el micro que cuente pulsos. Oye, yo quiero que cuentes 13 pulsos que vengan desde aquí. Y cuando lleguen 13 pulsos activas un LED. No sé, cosas que permitan eso, contar, medir tiempo, lapsus de tiempo. Entonces, para ello necesitamos algún patrón que genere señales, ¿no? Bueno, pues este lo hace este circuito que tenéis aquí, que por cierto os adelanto que es otro microcontrolador, esto que hay aquí. Tenemos entradas analógicas, porque los microcontroladores PIC también tienen conversores analógicos. Bueno, no todos, algunos tienen conversores analógicos. Tenemos aquí un driver, un amplificador de tensión y de corriente, de 4 canales. Pues quizás las salidas de nuestro microcontrolador quizás las tengamos que conectar a este amplificador porque aquí pues hemos colocado, por ejemplo, un motor paso a paso o un relé que tiene unas necesidades de energía diferentes. También hay un puerto serie, un adaptador a RS232 concretamente, a serie RS232, entonces podemos conectar las salidas del microcontrolador a este adaptador y de aquí pues enchufárselo al clásico puerto, como os digo, puerto RS232. ¿Y qué más? Por último, sí, aquí tenemos un reloj calendario en tiempo real, porque muchas aplicaciones basadas en microcontroladores necesitamos controlar el tiempo, necesitamos saber en qué día vivimos, ¿no? Entonces podemos conectar al microcontrolador con este reloj calendario y de acuerdo al programa que le pongáis, el micro pues va a ser capaz de ponerlo en hora. Hay una pequeña pila que alimenta esto de forma que aunque apaguéis el sistema, el reloj sigue en marcha y al día siguiente el programa del micro pues será capaz de leer la hora actual y en fin, hacer lo que tengáis que hacer. Ya veis que es un equipo bastante completo. No solamente soporta un modelo de microcontrolador, soporta varios y además, pues eso, lo importante es que tiene un circuito de grabación y depuración aquí integrado y un montón de periféricos que os permitirán, os facilitarán el diseño de vuestras aplicaciones. Bueno, pues es un equipo, ya os digo que, bueno, pues lamentablemente pues tiene un coste, pero no queda otra. Es una herramienta fundamental para trabajar con este tipo de microcontroladores. Para acabar, pues os voy a presentar las páginas web a las cuales debéis de dirigiros, tanto para el tema de matrículas como para el tema de materiales. En primer lugar, nos encontramos con la página web del campus tecnológico, esta es su dirección, y todo lo relacionado con la gestión de los cursos, es decir, fechas de inicio, edición, cuándo acaban, etcétera, así como todo lo relacionado con las inscripciones y el pago de matrícula, hay que hacerlo siempre desde el campus tecnológico, desde esta página web. Aquí, bueno, en el campus tecnológico se dan más cursos, se dan varios cursos, no todos son diseñados por MK Electrónica, sino hay otra gente trabajando. Tenéis aquí, pues bueno, todos los cursos que se están impartiendo en este momento y vamos a ver. Aquí podemos echar un vistazo a toda la oferta formativa y aquí tendréis una relación de todos los cursos disponibles. Vamos a ver si localizamos el nuestro. Este es el microcontrolador SPIC, es el curso del cual hemos estado hablando en esta presentación. Y bueno, pues aquí tenéis una breve descripción. Si seleccionamos esta página informativa, es una especie de página promocional que nos lleva, pues nos permite conocer un poquito más al detalle el contenido del curso, la descripción. También aquí nos lleva un botoncito pues, para hacer la inscripción y bueno, pues luego ya todo lo que vaya surgiendo a partir de aquí.
habla del USB Peak School, que es el laboratorio que proponemos para cubrir el aspecto de prácticas. Aquí, pues, o sea, que esté interesado, pues que lo compre ya. Bueno, y este botoncito nos llevará a la página de MK Electrónica, que ahora vamos a ver. También hay un vídeo. Y también, mira, y esto, y el contenido, un resumen del contenido de cada una de las unidades, que es lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Bueno, pues todo esto como os digo, en la página del campus, la página del campus tecnológico. Y aquí es donde tenéis que venir. Y luego, respecto a MK Electrónica, en MK Electrónica, bueno, pues la dirección es esta, la dirección web, es una tienda normal y corriente, y en ella tendríais que acudir para todo lo relacionado con la adquisición de materiales, del USB Peak School o si necesitáis otra cosa, de lo que tengamos en la tienda. Está organizada por categorías, es una tienda web normal y corriente, está organizada por categorías, hay un pequeño buscador, vamos a ver, USB guión, a ver si aparece, aquí está, USB Peak School, este es el producto que recomendamos para cubrir las prácticas de este curso. Y bueno, pues también aquí tenéis una descripción del equipo, más o menos lo que hemos ido viendo, algún vídeo, os podréis descargar un manual de usuario para echarle un ojo si queréis, incluso antes de adquirirlo. Y bueno, aquí se os recuerda que si estás matriculado en el campus, se te puede aplicar un 10% de descuento, pero la condición es que estéis previamente matriculados en el curso. Bueno, pues esto es un poquito la idea. Os vuelvo a repetir, en el campus todo lo relacionado con inscripciones y matrículas y en MK Electrónica todo lo relacionado con los materiales. Bueno, no tengo mucho más que deciros. Bueno, primero agradeceros vuestra paciencia y vuestro interés por haberme aguantado durante todo este tiempo. Y no hay mucho más que decir. Si tenéis alguna consulta, alguna duda que hacer, tanto el campus como MK Electrónica disponen de un correo electrónico al cual os podéis dirigir y trasladarnos lo que queráis. Incluso en MK Electrónica podéis llamarnos por teléfono y bueno, todo lo relacionado con MK Electrónica os aclararemos puntualmente y bueno, también en medida de nuestras posibilidades también os aclararemos pues todo lo relacionado con el campus. Pero lo que no podemos hacer desde MK Electrónica es matricularos. Repito que esto hay que hacerlo siempre a través del campus. Bueno, pues lo que quería es simplemente eso, que tenéis correos electrónicos y un teléfono de contacto para trasladarnos cualquier duda que tengáis y bueno, procuraremos ayudaros lo mejor que podamos. Y pues no me queda mucho más que deciros, repito, gracias gracias por vuestro interés y por vuestro tiempo. Y bueno, pues si queréis, hasta la vista.